Saludos amigos y bienvenidos al Juego Financiero Special Edition en su podcast. Como saben, tocamos temas de cierto grado que son un poquito más complejos y más específicos que en el Juego Financiero programa radial. Y como siempre tengo a José Miguel Crespi conmigo para compartir y dialogar algunos temas de interés. De hecho, esta semana la data más importante, va a ser mañana, que va a ser el número de empleos y principalmente el debate del FED, si sube o no sube, inflación, no inflación. Pero independientemente se ha colado un nuevo tema y es el hecho de que la deuda de Estados Unidos ha sido reducida en términos de confianza. Hoy vamos a discutir con José Miguel, vamos a dar una perspectiva diferente y vamos a explicar en Arroyo de Bichuelas realmente qué esto significa. No es el fin del mundo. Claro. Como mucha gente ya está diciendo, los conspiracy guys, que este es el principio del final y que el mundo se va a acabar y que Estados Unidos va a quebrar. Eliminen toda esa basura. Eso no es cierto. Esto ya pasó en el 2011, luego de la gran recesión en el 2008-2009, y Estados Unidos regresó. Y de hecho, recuérdense que hay 3 firmas de crédito. Pero antes que nada, José Miguel, bienvenido, como siempre, al Juego Financiero Special Edition. Un placer estar nuevamente contigo, Ferdinand, y con nuestra audiencia, nuestros seguidores. Les agradecemos, ¿verdad?, que nos estén escuchando en las plataformas de podcast. Así que ciertamente pues nos tocó hoy grabar luego de una noticia importante, impactante, que fue, ¿verdad?, como Fitch ayer bajó el crédito recuerden que estaban en un rating perfecto en términos de crédito, AAA+, y entonces el downgrade por parte de esa agencia crediticia vino a AAA. Así que antes de tocar ese tema y entrar en varias cositas de perfil y de análisis, vamos a hablar un poco vamos a resumir lo que tocamos en el último capítulo, porque sé que a muchas personas les interesa para ir más o menos cuadrando las cosas. Hablamos de alternative investment y hablamos de una forma de inversión en términos de un fondo mutuo, en forma a lo mejor de un fondo de que tú puedas accesar capitales. Pues vamos a repasar un poquito eso brevemente. Pues sí, Ferdinand, los episodios pasados nos concentramos bastante en lo que es inversiones alternativas, alternative investments. Hablamos en los primeros un poquito de cómo podemos hacer directamente inversión. Hablamos de bienes raíces como un asset class dentro del mundo de las inversiones alternativas. Distintas plataformas, instrumentos donde podemos invertir directamente. Luego, entonces, como bien mencionas, pasamos en un episodio, hablamos un poquito más de lo que son fondos de capital, ¿verdad? O fondos comunados, privados, no públicos, y las estrategias detrás de esto. Y siempre lo mantenemos en lo que es nuestra filosofía de inversión, de dividir entre instrumentos tradicionales e instrumentos no tradicionales, siendo las alternativas no tradicionales. Cuando hablamos de fondos, contestando a tu pregunta, Ferdinand, pues hablamos de cómo podemos participar y diversificar los portfolios en fondos alternativos que tienen crédito privado, tienen bienes raíces de distintas maneras. Recuerden que el mundo de los bienes raíces, pues puedes tener en forma de pagarés, en forma de notas, puedes tener directamente la propiedad, puedes comprar participaciones, puedes comprar, rehabilitar, alquilar, para rehabilitar y alquilar, para rehabilitar y vender, el famoso flipping. Es un mundo de opciones, y existen estrategias de fondo que entonces internamente ese fondo hace todas estas estrategias con el propósito de generarle unos buenos ingresos, unos buenos retornos, estabilidad en el principal de inversión y mejor, sobre todo, complementar los portafolios tradicionales. De hecho, estuviste en un seminario o en una conferencia de private credit. Danos un poquitito de cuál fue ese trasfondo que hablaron, porque da coincidencia que hablamos de esto en los últimos capítulos. Y viene ahora, en términos generales, a salir el tema de private credit. Pues participé, como bien menciona, Ferdinand, en un mid-annual report, básicamente, mitad de año, un poquito más, ¿verdad? Y también coincide con lo que fue el cierre del segundo trimestre del año. De una compañía de crédito privado, full disclosure, se llama Apollo Global Management. Es uno de los
manejadores de capital privado y especialistas en lo que es crédito privado más grandes del mundo, ¿no? Estamos hablando de una compañía que maneja billones de assets. Y me pareció súper interesante porque con todo esto que ha sucedido, Ferdinand, de la alza de las tasas de intereses, la Reserva Federal, las movidas, pues definitivamente lo que es el mercado de crédito se ha beneficiado para propósitos de invertir en ese asset class, en ese mercado, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente tenemos higher yields, tenemos mejores rendimientos, nos están ofreciendo en todo lo que tiene que ver con crédito, pues el cobrar un interés mayor, en arroyo habichuela básicamente, que lo estamos mirando. La banca, al subir tasas y mantenerse en una posición bastante restrictiva, Ferdinand, le ha dado acceso a que entonces originadores de préstamos privados y crédito privado tengan más negocio, tengan más oferta para estas personas. Y entonces hemos visto cómo compañías recurren a utilizar crédito privado para financiar operaciones, para financiar crecimiento. Esta firma se dedica a ese tipo de instrumento, ¿no? El prestarle dinero, en arroyo habichuela, prestarle dinero a compañías en forma de crédito, en forma de préstamos, y pues le ofrecen ciertos beneficios que a lo mejor la banca no los ofrece o que no o que tienen hasta inclusive mejores términos que posiblemente la banca. Y esta semana hemos estado hablando de eso, de cómo el mercado de crédito privado pues puede ser una buena opción. Ahora, nosotros como inversionistas lo que queremos entonces es participar del ofrecimiento de estas plataformas. Ok, que son préstamos específicamente, como un pool de préstamos. Entonces ellos se dedican a hacer el filtro, el underwriting, y entonces los integran en un portafolio y venden pedazos de ese portafolio en forma de fondo. Correcto. En arroyo habichuela lo que se hace, esa participación suya, pues compra o adquiere un cierto grado de participación verdaderamente de ese fondo a base de ese pedacito que usted invierta, ¿verdad? Dependiendo, 200, 150, 300 mil, whatever. En el caso de ellos han aumentado el promedio de interés que cobran en su papel a sobre un 8%. Esto ha sido basado en el mercado de crédito, ¿verdad? Y lo que ha sucedido. Increíblemente, solicitando también, que lo principal es que solicitan más dinero adelante, más down payment, lo que se conoce como el down payment a la hora de originar ese papel. Han logrado disminuir el promedio de loan to value de ese papel. Lo tienen ahora mismo un 40%. Te quiero decir que parte de lo que está sucediendo es que como las tasas de intereses han venido subiendo y las nuevas regulaciones de contabilidad de FASB en términos de algunos de los bancos el maturity de los bonos que compran en el portfolio, que han tenido que salir, aunque los llevaban a par value, tuvieron que llevarlo a book to market. Eso crearon dislocaciones en el financiamiento y las compañías de crédito privado están viniendo al rescate de esa situación general en la reestructuración de ese nuevo tipo de interés o el nuevo tipo de papel para que por lo menos el proyecto sea viable y continúe. Así es que eso ha hecho de que traigan más equity, ¿no? Y pues todo esto, ¿verdad? Lo traemos a la conversación porque a través de estos fondos alternativos pues podemos tener acceso a este tipo de papel, a este tipo de manejador, ¿verdad? Y de originador de préstamos. Y pues nada, la oferta está ahí. Si quieren escuchar el episodio pasado, repasarlo. Claro. Y con mucho gusto podemos hablar de eso. Pero regresando al tema de hoy, Ferdinand. Fitch ayer, ¿verdad? Como mencionamos al principio del programa, pues hace un downgrade según ellos, del crédito de Estados Unidos. Principalmente porque, Ferdinand, o sea, la razón, obviamente ellos dijeron que el outlook fiscal del país, pues ellos lo ven un poquito nublado. Y esta es la razón, ¿verdad? A 100,000 pies de altura de por qué ellos toman esta decisión. Ha creado un movimiento de responses y de análisis de ciertas personas importantes que quiero compartir en un ratito, ¿verdad? Con ustedes. Pero, ¿cómo ves esta decisión de Fitch? ¿Qué piensas al respecto, Ferdinand? Bueno, yo personalmente, a diferencia de muchos analistas, la encuentro acertada.
Entiendo que Estados Unidos tiene que cambiar, definitivamente. No es que vaya a suceder nada, sencillamente creo que al igual que el 2011. Ahora, voy a entrar primero en la explicación y luego voy a comparar el 2011 porque no es el 2011, por supuesto. Creo que al subir las tasas de intereses y la cantidad de deuda que ha venido de Estados Unidos, con parte en cierta manera de consecuencias de la pandemia, no hay duda que no es sostenible. O sea, si suben las tasas de intereses con la cantidad de deuda que se ha venido acumulando, a pesar de que Estados Unidos es un powerhouse y es la única potencia del mundo, o sea, es el país que más produce en el mundo, no hay duda alguna, y tiene la capacidad de repago. Que fue el comentario, perdón que te interrumpa, fue el comentario de Jamie Dimon ayer. Él dice, yo de verdad no entiendo esta movida. Él dice, ¿cómo es posible que otros países que dependen de la economía de Estados Unidos tengan un mejor rating crediticio? Me pareció sumamente interesante ese comentario del CEO de JP Morgan Chase. Yo creo que lo que sucede es que no es en términos del futuro la capacidad y que realmente Estados Unidos definitivamente Estados Unidos va a cumplir con sus compromisos. Esto es como un individuo multibillonario, lo único que están un poquito posiblemente over leverage. Lo que ha sucedido es que las tasas de intereses al subir hacen que esa deuda no sea sostenible a largo plazo aún con todo lo que se produce. Es un riesgo. No quiere decir que eso es lo que vaya a suceder, pero es un riesgo. Segundo, yo creo que el factor más importante que yo creo que ellos tomaron esa decisión es el factor político. Es el factor de que ahora con esta situación, aquellos que no estaban de acuerdo con el presupuesto que McCarthy aprobó y llegó en negociación con los demócratas, ahora estos tipos se van a montar en tribuna y van a hacer la situación y la negociación mucho más escabrosa y mucho más difícil. Uh-huh. Por lo tanto, si tú juntas la situación fiscal, situación de sustentabilidad y asuntos de alzas de tasas donde hay un mayor costo de la deuda, combinado con una situación donde el país prácticamente está dividido en la mitad. O sea, Estados Unidos ahora mismo está rajado en mitad, 50-50. Políticamente. Políticamente y en términos de los votos. Ya tuviste que tomó una cantidad, un esfuerzo enorme de traer gente un poquito de este partido con este partido para poder llegar a una mayoría. Pues yo creo que por eso es que Fitch toma la decisión. By the way, hay 3 firmas acreditadoras. Uh-huh. Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Quiero decirle que Fitch históricamente ha sido la más acertada y la más conservadora de todas. ¿Ok? Por lo tanto, ellos fueron los primeros en el 2011 en tirar el tiro. Fitch no se envolvió en escándalos como Standard & Poor's y como Moody's en dar el lipstick en el subprime commercial paper que decían que era AAA. Ellos nunca se envolvieron en eso. O sea, que quiero dar los facts como son. Por eso es Special Edition. En la radio yo no puedo hablar de esto de esta forma porque pues realmente pues hay diferentes situaciones y el estilo del dueño de la emisora es diferente a lo que yo pienso. Pero en este caso yo soy bien claro. O sea, yo creo que Fitch lo que está dando es una alerta y creo que llama a la conciencia de prudencia fiscal. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Estoy de acuerdo de que sí hay unos elementos y hay unos nubarrones. No hay la tormenta, pero se están viendo nubarrones en el horizonte y es mejor atacarlos ahora. Ese es mi punto de vista. Uno de esos nubarrones es el nivel de deuda, ¿verdad? Ellos miran, nivel de deuda ha sido un tema caliente. En Estados Unidos, pues obviamente hemos visto cómo se ha elevado rápidamente. Todo esto es un ripple effect de las mismas tasas y de la movida que se ha hecho con las tasas, lo caro que está el crédito. Creo que también hay algo que no lo habíamos vivido y es el hecho de que en la pandemia y en el lockdown hubo tanto depósito y tanta ayuda, Ferdinand, que eso creó que los niveles de ahorros en aquel momento hablábamos, y podemos buscar nuestros programas de radio en esa época, hablábamos de cómo los niveles de ahorro estaban en el nivel de los niveles más altos históricamente. Pues cómo el regresar a la norma, en una combinación con una alza en las tasas agresivas, más de 5% en menos de 2 años, pues ha causado que el bolsillo del individuo, ¿verdad? Pues cambie de posición, de tener un exceso de ahorro. Hemos venido bajando esos niveles de ahorro, si los miramos gráficamente en Estados Unidos, y aumentando
entonces el nivel de deuda. Y esa fue una de las banderas en los comentarios, ¿verdad?, de Fitch y de todo esto lo que estamos mirando fiscalmente. Ahora hay una gran diferencia del 2011, cuando vino el downgrade. Y es que la economía jamás está en la posición que está ahora. O sea, la realidad es que tenemos un desempleo mínimo. Bajo la teoría de full employment estamos ahí. Estamos hablando de una situación inflacionaria porque hay demasiado de producción y demasiado dinero, y en eso es lo que quiere decir Jamie Dimon. La economía está fuerte y Yellen, la secretaria del Tesoro, dijo: esto es absurdo porque la economía está en una posición. Sí, estoy de acuerdo, you are absolutely right. Pero realmente el comentario de Fitch viene por el hecho de que esto no es sostenible, aún con todo lo que tú produces. Por ejemplo, tú puedes ser multimillonario, billonario, pero eso es como el vino. Tú puedes tomar buen vino, pero si tomas en demasía te vas a embriagar. Y eventualmente vas a tener una jaqueca o vas a tener una situación al otro día. Eso es lo que está diciendo Fitch. Y en ese punto sí Fitch tiene razón. La cantidad de deuda en términos de prudencia no es saludable y no es sostenible. A lo mejor le pone un poquito de presión a la reserva también. O sea, quién sabe, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo se conectan estos puntos ahora, de ahora en adelante? Creo que es algo importante. ¿Qué puede suceder? Pues mira, en el 2011, y ya fuera de bastante análisis de esto, en el 2011 cuando vino el downgrade, creó un mercado, un turnaround en el mercado, creó un sell-off, ¿verdad? El mercado de equities comenzó a bajar y el mercado de crédito se movió, o sea, creó movimiento. Se espera, ¿verdad? No está escrito en piedra. No ha sucedido. Ayer tuvimos un día donde el mercado sí bajó con la noticia. El Dow bajó casi unos 400 puntos. Tuvimos un día en rojo, hoy en lo que iba de día, pero ya ha venido un poquito recuperando. Es bien temprano, ¿verdad?, para ver este movimiento. Pero muchos analistas, Ferina, entiende que no debemos de tener ese mismo efecto que vimos en el 2011, claro. donde el equities market, recuerda, lleva un año espectacular el mercado de equities en términos de crecimiento. Ayer el mercado de créditos no se movió mucho, ¿sabes? Se mantuvo. Es cuestión de seguir mirándolo. Pero comparto yo la postura básicamente voy a utilizar el ejemplo de Jamie Dimon, ¿no? Tenemos una economía extremadamente fuerte. Muy fuerte. Más fuerte que cualquier tipo de otra nación. E inclusive podría decirte que mejor que China. O sea, China tiene sus problemas y no podemos confiar mucho de la data del gobierno de China, porque ellos juegan según vayan las olas y de lo que le convenga. Por lo tanto, pero lo que podemos mirar en términos generales es que realmente el mercado de Estados Unidos es un mercado fuerte, y que adicional a eso, pues nada, posiblemente el impacto a corto plazo que puedas tener es que las tasas se eleven un poquitito por el hecho de que hay más riesgo, supuestamente. Así que vamos a ver qué sucede. Nos vamos a mantener, ¿verdad?, al tanto a nuestra audiencia sobre esto. En el próximo episodio, perdón, en el próximo episodio, Ferian, vamos a hablar un poquito de deuda, pero a nivel personal. A nivel de macro el tema del día ha sido deuda. Hablamos ahora de deuda fiscal, gubernamental, etcétera, y cuál ha sido la noticia. Próximo episodio, y los invitamos a que lo escuchen también. Estaremos hablando un poquito más de lo que es deuda personal, instrumentos, maneras, compañías, etcétera, ejemplo de cómo podemos, ¿verdad?, trabajar con esto y seguir llevando la información y educación a nuestra gente. Pues nos veremos en el próximo capítulo del Juego Financiero Special Edition. Hasta la próxima.